Bueno, bueno, contento de nuevamente estar juntos. El otro día no tuve oportunidad porque estábamos muy interesados en en escucharlo a Daniel, en agradecerlo a Daniel por la charla que tuvimos, ¿no? Así que lo hago ahora presente. Gracias, Daniel, por la charla. Solamente me quedó el tema del arca de Noé, cómo iba a ser para justificar el ornitorrinco, pero creo que fue un desliz interno del arca, nada más. Bueno, eh, yo lo que voy a hacer es compartir algunos pensamientos eh, entre nosotros, ¿no? No ninguna conferencia, no, simplemente algunos pensamientos de algo que estuve compartiendo para mí en cuanto a la lectura, y quiero decirles que la base en la cual me voy a mantener tiene que ver con el Pirkei Avot, pero se los voy a dejar para los hermanos judíos, los hermanos israelitas, como para que ellos sepan y tienen mayor conocimiento con respecto a eso. Un texto de Martin Luther King, La fuerza de amar, interesante, del cual voy a tomar algunas cuestiones, y un libro de Stanley Jones de Vida Abundante, que significativamente es del año 1946. Y si vamos a hablar de mencionar a Luther King, es algo que escribió allá por el 1963. Recordemos que él fue asesinado el 4 de abril de 1968, hace 57 años. Es algo sencillo porque son unos sermones, este es el librito, pero en el prefacio, solamente dos o tres renglones, él dice lo siguiente. En estos días de revueltas e incertidumbre, los genios malignos de la guerra y de la injusticia económica y racial amenazan incluso la supervivencia de la raza humana. Vivimos un momento de aguda crisis. Yo digo, eh, ponerle 1963, le puse al lado 2025. Es decir, fácilmente lo podría recortar y poner, ¿no?, en este sentido. Estaba pensando en esta frase porque él tiene un sermón, el cual tituló Fuertes de espíritu y tiernos de corazón, al cual también yo le puse a un agregado que se llama Equilibrando Virtudes. Y me pareció muy interesante como para compartir entre nosotros, ¿no?, cosas que conocemos, pero al menos recordar. La frase sed astutos como la serpiente y sencillos como la paloma proviene de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 10, versículo 16. Y ahí Jesús envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos y les aconseja combinar la astucia de la serpiente con la inocencia de la paloma. Algo para explicar. Astutos como la serpiente. Esta parte del consejo se refiere a la prudencia y a la sabiduría al lidiar con situaciones difíciles y peligrosas. La serpiente, en este contexto, simboliza la capacidad de discernir peligros y tomar precauciones. Yo no voy a abundar porque todos sabemos cómo detecta la serpiente lo que tiene por delante, ¿no? Es como si tuviera algo infrarrojo que le puede detectar todo lo que es apto y peligroso para ella. Sencillos como la paloma representa la inocencia, la pureza, la falta de malicia, y Jesús está animando en esta frase a sus seguidores a mantener la integridad y la bondad, incluso en medio de la adversidad.
Es decir, Jesús instruye a sus discípulos a ser inteligentes y precavidos, pero sin perder su bondad y pureza de corazón. Esta combinación de astucia y sencillez es una guía para vivir en un mundo a menudo hostil, protegiéndose de los peligros sin caer en la malicia. Pero ¿qué puede significar la palabra prudente? En el cristianismo es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir, distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Las 4 virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Sencillos como paloma para no dañar a nadie, astutos como serpiente para estar precavidos a fin de que nadie nos dañe. Pero, ¿cómo puedo estar precavido a fin de que nadie me dañe, a no ser que conozca lo que me puede dañar? Y entonces voy a usar en esta meditación o en este compartir estas palabras algunos textos del Nuevo Testamento. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, él escribe: por eso debéis esforzaros para añadir a vuestra fe la buena conducta, a la buena conducta el conocimiento. Y cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, en cambio, el Espíritu da frutos de amor, alegría y paz, de paciencia, amabilidad y bondad, de fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene cosas como estas. Y tomando el pasaje del capítulo 6 de Efesios 13 al 17, algo que todos conocemos y que es interesante recordarlo, dice: ante las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fuertes en espíritu y tiernos de corazón, dice Jesús en Mateo 10:16. El doctor Frank Sladen, y déjenme que les diga solamente unas frases con respecto a él. Él fue jefe de servicios médicos del Hospital General de Detroit. Sus investigaciones posteriores incluyeron trabajos sobre el envejecimiento y las enfermedades reumáticas crónicas. El doctor Sladen creía firmemente en la integración de la oración y la medicina como medio para la sanación integral de la persona, y fue reconocido por esta labor por el Consejo Nacional de Iglesias en 1959. Él dice: el cuerpo tiene ritmo, pero si este ritmo se altera, ocurren trastornos funcionales que pueden afectar la estructura del cuerpo. Y así como hay ritmo en el cuerpo, también hay ritmo en la mente y en el espíritu. Y podríamos decir que ese ritmo marca o es marcado por las virtudes. Si este ritmo se interrumpe cuando se hace demasiado hincapié en alguna de ellas, de las virtudes, entonces puede ocurrir, o podríamos decir, que se da una arritmia en la vida mental, en la vida corporal y en la vida espiritual, que tal vez puede derivar o convertirse en algún tipo de enfermedad. Un filósofo, y nadie da razón de quién fue, aunque todos lo utilizan, lo utilizó Stanley Jones, lo utilizó Luther King y muchos más, dice: ningún hombre es fuerte si no lleva impresa en su carácter antítesis perfectamente ostensibles. Y como dije que utilizaba Luther King la transcribe así:
un hombre no es fuerte si no lleva impresa en su espíritu una antítesis. Es decir, que cada virtud debe mantenerse en tensión por su virtud opuesta. Precisamente en esa tensión entre virtudes radica la fuerza. Las virtudes equilibradas pueden clasificarse de muchas maneras, pero digo algunas de ellas. Pasivo-activo, esfuerzo propio, dependencia de Dios, renuncia al mundo, participación en el mundo, introvertido o introvertida y extravertida, extrovertido, místico o mística, racional, ser, hacer, personal, social, libertad, ley, amor propio, amor al prójimo, humildad, poderío. Y en esto voy a citar a Luther King en La Fuerza de Amar, Traje cuando tu dice, bensedamina. no es frecuente, dice Luther King, Apunta. que varones y mujeres lleguemos a equilibrar estas contradicciones. Él dice, los idealistas no suelen ser realistas y los realistas no suelen ser idealistas. Los militantes no suelen conocerse como pasivos, ni los pasivos ser militantes. Rara vez los humildes están seguros de sí mismos y los que están seguros de sí mismos no son humildes. Sin embargo, la vida, en el mejor de los casos, es una síntesis creadora de contradicciones en fructífera armonía. Si hemos desarrollado un aspecto de cada una de esas virtudes, por ser un aspecto, tal vez somos débiles. El hombre verdaderamente fuerte es militante activo y pasivamente militante. Ambos aspectos mezclados perfecta y simultáneamente. Esa mezcla de lo activo y lo pasivo se encuentra en forma perfecta en la persona de Jesús. Jesús conoció la necesidad de refundir las contradicciones. Sabía que los discípulos tendrían que enfrentarse a un mundo difícil y hostil, donde tropezarían con funcionarios políticos y la intransigencia del orden establecido. Por eso expresa, sean prudentes y sencillos. Es fácil que el entusiasmo se convierta en fanatismo. El celo, tal vez en locura, delirio, frenesí, furia, la integridad en implacabilidad y la economía en tacañería y avaricia. Y ahora vuelvo a usar pasajes del Nuevo Testamento. En Filipenses, Pablo escribe, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y Santiago en su carta escribe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y hay una frase en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, que es particularmente interesante. Pablo está escribiendo y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Lo interesante de este pasaje es que puede traducirse de esta manera. Todos nosotros, somos el poema de Dios. Todos nosotros somos el poema de Dios. La palabra poema proviene del latín poema, que a su vez deriva del griego poimá, que significa creación o cosa hecha. Por eso la traducción anterior es nosotros somos hechura suya. Nosotros somos el poema, suena mejor. Bien, este término griego está vinculado con el verbo poiein, que se traduce como hacer o crear. Por lo tanto, la etimología de poema nos remite a la idea de una obra creada, una manifestación artística a través de la palabra. Y así fue. Poema, creación, cosa hecha. Latín poema, tomado del griego poemá. Y en español poema, derivado del latín poema. Esta raíz está también presente en otras palabras como poesía y la creación, como poesía y poeta, epopeya, entre otras. Siendo así, nosotros, el poema, sabemos que el poema tiene ritmo, tiene una métrica. Las virtudes tienen que armonizar en su proporción justa. Si no, pueden caer en ser deficientes o vicios. Por ejemplo, si nuestra tendencia es depender de nosotros exclusivamente para todo, somos débiles. No tenemos la capacidad para eso. Si para todo queremos siempre depender absolutamente de Dios, también somos débiles. Pero cuando dependemos de Dios y de nosotros en forma simultánea y justa, a un mismo tiempo, de tal modo que en el fondo parezca que dependemos en todo de nosotros y a la vez en todo de Dios, entonces nos hallamos dentro del ritmo apropiado de lo que significa receptividad y respuesta. Receptividad y respuesta, latidos alternados de un solo corazón, diástole y sístole. Si nuestra virtud firmeza se puede convertir en obstinación y a veces en testarudez. Las convicciones más firmes pueden convertirse en opiniones testarudas. Yo lo sé, estoy bastante testarudo. Hubo un pastor que decía, yo soy porfiado, y a esto lo llamo convicción. Y un teólogo declaró, Dios me conceda siempre estar en lo justo porque yo no cambio nunca. La persona que siempre tiene razón y nunca cambia, posiblemente esté equivocada. Otra, la sensibilidad cuando tiene sus raíces en el egoísmo se convierte en irritabilidad. Yo creo que he sido irritativo. Pero cuando la sensibilidad tiene su origen en el pensamiento en pro o en el bien de los demás, es vida. Podemos hacer hincapié también en lo material o en lo espiritual y hacerlo de una manera deficitaria. El materialista o el espiritualista absoluto son personas incompletas. Pero el que pone su espiritualidad en sus relaciones materiales es fuerte en realidad.
uno puede llegar a ser tan recto que se convierta en intratable. A veces creo que los creyentes somos intratables, somos tan rectos, tan conocedores de las verdades, ¿no? Y de la espiritualidad, que somos intratables. Por eso uno tiene que entender esto y llegar a ser amoroso, pero que no se vuelva sentimental. Ni tan recto que sea intratable, ni tan amoroso que sea simplemente un sentimental. Sino que aprendamos a equilibrar el ser realmente amoroso y amorosamente recto es lo apropiado. No tengamos virtudes desequilibradas. ¿Saben por qué? Porque somos el poema de Dios. Y para ir redondeando esto tan simple, permítame que le lea algo que ustedes también conocen. Y que dice, miren, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No es indecoroso, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo equilibrar las virtudes? Si en realidad nuestras virtudes pueden convertirse en vicio o deficientes, y si hacen daño a uno y a los demás, ¿cómo podemos corregir esto? Alguien decía que sería bueno que contemplemos nuestra vida integralmente. ¿Cuántas veces nos sentamos a solas en algún lugar, tranquilos, y pensamos en nuestra vida? ¿Qué clase de vida es la que estuve desarrollando o estoy desarrollando? ¿Me encuentro en equilibrio? ¿He crecido desnivelado? ¿Qué impresión le causo a los demás? Es interesante. Tal vez algunos nos despertamos de noche o a la madrugada. Es típico, especialmente de los que tenemos mm, menos de 10 millones, ¿no? Pero tal vez no es normativo, porque creo que todos los millones nos despertamos a cierta hora. Y muchas veces me he sentado, le he dicho, oh Dios,
aquí estamos, hablemos, conversemos. Quiero que veas mi vida y que de alguna manera me hagas conocer ideas. Pero después de ver nuestra vida en su totalidad, ¿no? Y en sus detalles, pensar realmente si no he sido irritativo para otro al decir que soy tan virtuoso. A veces he sido tan intratable argumentando aquellas cosas que le pertenecen a Dios. ¿Se ha convertido en debilidad mi humildad? Siempre en el seminario donde estudiamos, los que nos conocemos aquí, había una frase que decía, aquel seminarista que había escrito un libro sobre la humildad y que tituló Mi humildad y cómo la conseguí, con fotos exclusivas y relatos particulares. ¿Eh? Otros dicen, he pensado, mi firmeza. Yo estoy firme en Dios. Y se ha vuelto testarudez. Mis actividades externas no están en proporción con mi vida piadosa de oración que suelo decir. Me he convertido más en un receptor que en un dador. Mi rectitud se ha hecho tan rígida y rutinaria. Tal vez tengamos que pensar por qué a veces la gente común, al decir que somos creyentes, nos evita. Yo creo que debemos dejar que Dios, dentro de lo que es el concepto judío y el concepto cristiano, Dios y Jesús, tengo que dejar que recorra mi vida, que me indique lo que necesito. ¿Y saben qué? En esto Marcelo sabe mucho dentro de su profesión, es que solemos nosotros racionalizar todo. Nos vamos a defender. Y vamos a defender nuestra virtuosidad. No lo hagamos. Dejemos que Dios y Jesús nos lo diga y aceptemos lo que nos está mostrando. Hubo una canción, un negro espiritual que dice, Dios, arréglame. Así es, un negro espiritual. Dios, arréglame. ¿Eh? De la misma manera que en nuestras imperfecciones y limitaciones. Porque Él va a convertir todas nuestras imperfecciones en bondad y todas nuestras bondades en algo maravilloso. Y es entonces cuando algo me vino a la mente. Creo que lo que estamos haciendo los martes es genial desde ya hace un tiempo, porque nos estamos sentando como amigos y como hermanos, en donde hay sinceridad y hay honradez. Bueno, de a veces se nos pianta un poco la peluca, ¿no? Y lo vemos con los gestos. Y bueno, pero es la compañía de vida en donde puedo expresarlo y nos expresamos. Y alguien puede decir, bueno, vamos por ahí. Porque tal vez, y con seguridad, me ayudan y nos ayudamos a ver lo que yo no veo. Porque somos prejuiciosos, virtuosamente prejuiciosos. De una reunión como la que tenemos podremos obtener grandes resultados. Y después, fundamentalmente, de mirarnos y de analizarnos y de pensar, de sacarnos los zapatos para pisar
el cerámico, la alfombra o el frescor del piso para que el frescor llegue a nuestra cabeza, dirijamos nuestra mirada a Dios. No intentemos nosotros corregir nuestras virtudes en forma precipitada, sino que dejemos que Dios nos vaya orientando en este sentido. Termino. Jesús, en esa frase, nos recuerda que la vida ejemplar combina la fortaleza de la serpiente con la ternura de la paloma. Tener cualidades de serpientes con falta de las de paloma es ser frío, malvado y egoísta. En el Pirkei Avot encontré varias de esas frases, pero me iba a extender mucho, así que en algún momento las podemos pensar. Es decir, que no es del ámbito cristiano, sino es del ámbito judío, de judío cristiano, cristiano judío. Están claras. Tener las cualidades entonces de la paloma sin la de la serpiente, a veces es ser muy sentimental, anémico y abúlico. Equilibremos nuestras virtudes para bendición nuestra, de nuestra vida y de los demás. Saben, cuando los días se pongan difíciles, como en el 63 decía Luther King, como en el 46 decía Stanley Jones, y como lo hicimos a lo largo de la historia, y hoy en día los podemos reafirmar, y también lo que dice el texto bíblico, Tanaj y Nuevo Testamento, cuando los días se pongan difíciles y las noches se vuelvan oscuras, lóbregas, pidámosle a Dios que combine en nuestra vida una síntesis de amor y justicia, que nos guíe por los tenebrosos valles de la vida hasta los senderos luminosos, soleados de fe y esperanza, pero por sobre todas las cosas, de amor. Y tal vez esta oración pueda concluir. Oh Dios mío, veo en vos al hombre, varón y mujer, perfecto, y quiero ser como vos, lo que no podré conseguir si quiero hacerlo por mis propios medios, pero con vos todo lo puedo hacer. Vos sos Señor de mi vida y aún de mis virtudes desequilibradas. Tomame en tus manos, pulime, acomodame, arreglame, tal vez quítame algo de aquí y agregame algo de allá. Moldeame hasta alcanzar la estatura divina. Amén. Pero todos nosotros aquí, vos y yo y nosotros, somos el poema de Dios, fuertes de espíritu y tiernos de corazón. Bendiciones. Gracias y bendiciones. Excelente. Joel, te vi hacer así hace un ratito. No, ok. Ah, Jaime y Norberto pidió la palabra también. No, Jaime. Adelante, Jaime. Ahí está. La tecnología hoy nos permite volver a ver lo que ya acabamos de escuchar. Tiene tantas implicancias que resulta difícil de abarcar.
Si tuviera la capacidad de resumir, haría una injusticia, porque no es resumible. Abarca tantos aspectos del ser humano consciente o inquieto que paso a paso se puede mejorar nuestra capacidad de comprensión. Pero si pudiera hacer algo que fuera valioso, diría: gracias, querido Pedro, por tu muestra de amor. En el amor está contenido en cada frase que acabas de expresar la posibilidad de hacer el bien y de entender el bien. Y eso es muy, muy difícil. Muy difícil. El intento es exitoso, pero lo seguiremos reflexionando paso a paso en los próximos días para ver cuánto de lo que dijiste nos cabe. Un amigo y socio mío, casi un hermano desde su lejana juventud, me preguntó alguna vez, como yo era el mayor, cómo resumir todo esto. No se puede. No hay forma de resumir los deseos de comprensión y de bondad, porque a la gente ocupada en los menesteres de vivir se le olvida esto que vos dijiste y no alcanza ni a percibirlo. Vive sin percibirlo. Pobres de ellos, también pobres de nosotros. Lo único que te puedo decir es: a mí me has ayudado mucho, yo lo voy a seguir escuchando y muchísimas gracias. No en forma formal, porque formalmente uno puede decir gracias en cualquier situación y lo dice automáticamente porque es una persona educada. No es ese el caso. Gracias por tu trabajo, que no tengo duda que te costó sangre. Hay sangre tuya en todo esto que nos dijiste, en cada frase, porque son hechos de amor con mucho dolor. Tienen mucho dolor, tienen mucho amor y tienen un objetivo que no lo voy a repetir. Solamente lo voy a agradecer. Nada más. Gracias, Jaime. Sí, Elsa, adelante. Está muteada. Estás muteada, Elsa, no te oímos. Está muteada. Ahora sí. Gracias, Pedro, por lo que expusiste, porque por un lado en esta
en este encuentro nuestro, hiciste danzar a la teología en la danza de la vida. Y por otro lado, la hiciste danzar en este encuentro que señalaste fraterno, amical. Y eso me pareció riquísimo, porque es el contexto de toda tu exposición, que abre la disposición del alma para entender más allá de la palabra. Esa palabra que es reflexión, pero es acción, es conducta, es ejercicio, es práctica. Entiendo que, en cierto sentido, toda tu exposición se puede transformar en una guía indagatoria del sí mismo. Cada uno de tus ítems, cada una de las ideas que fuiste introduciendo, se transforman en un desafío, en una pregunta, en un cuestionamiento para cada uno. ¿Cómo vivo yo esa fortaleza en la espiritualidad? ¿La vivo egoístamente? ¿La vivo pensando que yo me arreglo sola, que soy Tarzán? ¿O la vivo con la humildad del que se sabe pequeño, pero que se sabe enorme en las manos de Dios? Tierno de corazón. ¿Qué es ser un chocolate? ¿Es ser un azúcar que se derrite? ¿O es ponerle ternura a ese pensamiento que a veces se anquilosa en pruebas, en racionalidades que no ceden a nada más que lo palpable y lo concreto? ¿Y cómo traduzco mi vida en virtudes? Me doy cuenta que cada virtud es un abanico de virtudes. Si yo quiero ser generoso, para ponerlo en práctica, o generosa, para ponerla en práctica, la practico con otras virtudes. La empatía, el reconocimiento del otro, el descubrimiento de su necesidad. Si amo, respeto, descubro, miro, ayudo, soporto, hay fortaleza. Entonces ese ser equilibrado en las virtudes me parece fantástico, porque en la medida que somos fuertes en el espíritu, en la medida que ese espíritu y ese razonamiento a ver, como la plastilina, se puede ir conformando con el afecto, voy a poder practicar las virtudes de otra manera, con la seguridad de quien tiene el apoyo del Señor que guía, quien tiene la certeza de que a pesar de los dolores de la vida, siempre hay un poema que ilumina. Hay oscuridades, como os dijiste, en la vida. ¿Cuántas? Algunas inesperadas, otras realmente que nos opacan la esperanza a veces, algunas tan dolorosas que nos parece que nunca la vamos a poder superar. Y sin embargo, si dejamos que Dios nos indique el camino, podemos nuevamente danzar la vida en ese poema que nos ofrece Dios. Gracias, Pedro. Mucho para pensar, mucho para cambiar, mucho para mejorar, mucho para escuchar. Gracias.
Gracias, Elsa. Sí, Daniel, adelante, por favor. Estás muteado. Ahí está. Jesús, que tenía un trasfondo judío y era judío, Jesús nunca fue cristiano, fue judío. Es muy interesante que cuando él expresa su criterio para distinguir delante de la presencia de Dios, el Santo de Israel, a las personas aceptables en su presencia y a las personas que son rechazadas de su presencia, no mencionó ningún elemento de culto, sino todos elementos del carácter, del servicio. ¿Se acuerdan? Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Francamente, la gran mayoría del esfuerzo que hacemos los que trabajamos adentro de un sistema de alguna religión no tienen que ver con el servicio. Lo consideramos como una cosa colateral y le dedicamos muchísimo más tiempo e interés a las discusiones doctrinales, teológicas y a ese tipo de cosas, que a luchar efectivamente con el cual es nuestro real enemigo más fuerte, que es en el ámbito de nuestras emociones, la capacidad de pedir perdón, la capacidad de la humildad, de reconocer nuestras limitaciones y no de mostrar un currículum muy frondoso. Por eso me pareció a mí también, estoy de acuerdo con Jaime, que lo que hizo Pedro me encantó. Pedro, siempre ha sido de bendición escucharte desde el tiempo que estábamos en el seminario y después no nos vimos por años, sino accidentalmente de vez en cuando, pero siempre veo que sos una persona sabia en tus comentarios y eso es un tipo de sabiduría, la que vos decís, el poder reconocer que nosotros eh, eh, tenemos esas contradicciones y que deberíamos ser más humildes para reconocer nuestras propias contradicciones, pero como personas que en el fondo aman al Señor también y aman a los demás. Leí una vez que me gustó una ilustración muy sencilla de un viejo filósofo que estaba jugando con uno de sus nietos en la calle de un pueblo. Y una persona que pasó le dijo, miren ustedes qué vergüenza, ¿no? Un sabio como usted jugando y perdiendo el tiempo con un niño. Y este filósofo que estaba agachado, agachado jugando con un nieto, levantó la cabeza y lo miró y le dijo, mire, el arco, si está siempre tenso, cuando lo necesite, no va a tener suficiente fuerza. De vez en cuando hay que desatarle la cuerda y cuando es el momento de usarlo, volverla a tensar. Y me parece que esa flexibilidad de la que vos mencionaste y que tiene, ahí habría un temazo. El otro día estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de la teoría de la relatividad. Eh, ese tema de las frecuencias y de las resonancias es muy interesante y merecería un estudio muy grande, donde en alguna manera nosotros podemos vibrar, si se quiere, con otras personas, o podemos desentonar, o podemos hacer que los demás desentonen en su conjunto, que pasa en la orquesta. No sé si han visto alguna vez un ensayo de orquesta o del coro, nosotros hemos cantado en coro mucho, y de repente basta un instrumento y te destruye toda la orquesta y hay que parar toda la orquesta para recomponer, para redimir ese sonido. Como una viejita dice que iba a una iglesia y cantaba en el coro y un domingo faltó. Al otro domingo cuando vino con cara de perro, estaba enojada y no cantó con el coro y no cantó más con el coro. El pastor un día le preguntó, le dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué abandonó esa actividad que usted hacía en la iglesia? Dice,
porque el día que yo falté, algún malintencionado preguntó si habían afinado el órgano, dice. Sí, Y, y justamente, ¿no? La vida en comunidad, en comunidades religiosas como la iglesia, pero también en comunidades como la familia, el colegio, el trabajo, los grupos de Zoom, de diálogo teológico, es como vos decías, ¿no? También como ondas, algunas son más rápidas, algunas son más lentas, y las sumas y restas de ellas van produciendo como un oleaje que tiene un sentido cadencioso, rítmico, como hemos aprendido de los hebreos justamente, a la lectura rítmica de la palabra de Dios, y ese sentido que no es lo que dice, y, y no es una música propiamente dicha, pero sí es una onda que va acompañando y que va reforzando el texto o que lo puede debilitar en alguna forma. Y entonces nosotros, entre nosotros también, tenemos esa posibilidad de consonar con las demás personas, consonar con el universo, con el reino de Dios. Uh, y eso ocurre en una frontera, en una interfase, como decimos, como dicen en la computación, que es nuestro carácter, no nuestra religión, no nuestra doctrina, no nuestra práctica por prolija que sea, sino en nuestro carácter. Y lo dijo el apóstol Pablo en el texto que vos citaste, ¿no? Citando instrumentos musicales. Él dice, el que no tiene amor es como un címbalo, pero no un címbalo cualquiera, porque en la Biblia está ordenado que el del címbalo toque fuerte y con entusiasmo. Es decir, no es pecado tocar el címbalo, pero sí el címbalo que retiñe. Vos estás al lado de uno y están orando, y vos haces ¡pam! Al lado del oído, y ese címbalo retiñe. Y eso es el amor, ¿no? La falta de amor es como tener un tipo al lado con el bombo, pum, 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 pum. Eh, Quizá podrías, perdón el ejemplo del bombo, este, no tiene nada que ver con eso. Sí, el de poder armonizar. Y es muy lindo, yo concuerdo con Pedro y dejo con esto, que en el grupo al que yo entré porque Angelito me invitó y lo consideré una cosa muy honrosa y vi las capacidades que hay acá que son fantásticas y me encantó. Y justamente esa eh, armonía que se hace en un ambiente que yo nunca estuve y que encontré la armonía. Cierro con esta historia que yo conocí en persona al protagonista. El pastor de una iglesia sin denominación que visité en Hawái en el año 94 era percusionista, le gustaba tocaba la batería y todo. Era un pastor de unos 45 años por ahí, quizás 50. En el, en el interior de la isla Maui, en un claro en el bosque, se reunían los domingos los percusionistas que en la cultura del Pacífico, en la percusión tiene un valor muy importante. Se reunían a tocar y a buscar, como decían ellos, el sonido universal. Y este pastor tenía una lucha interior porque decía, si yo voy, quizá alguno en la iglesia va a decir, este se está mezclando con cultos paganos y ritos. eh, Dice, pero un día fue para probar. Se sentaron todos en un círculo y cada uno había llevado alguna cosa percusiva que le gustaba. Había todo tipo de tambor y todo, y uno guía, por supuesto, vestidos con la ropa hawaiana, que ellos tienen mucho orgullo de ponerse esas falditas los hombres, unas faldas que uno sin querer los mira fijos y ellos están orgullosamente felices de usarlas, y estaban todos sentados con sus tamborcitos y el líder ahí, el organizador, empezó. Vamos a buscar el orden con un universo, y empezó a tocar pum, 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 truco, pum, pum, pum. Y se le fueron sumando los otros. Y dice este pastor, nos contó que fue muy impresionante para él cuando, después de estar tocando un rato largo,
personas que no se conocían, salvo los que ya eran conocidos de antes, pero había muchos que se iban agregando y sin ninguna guía de nadie exterior al grupo, sin la guía en realidad de nadie, al pasar unos minutos, quizás 20 minutos, media hora, estaban tocando todos como siguiendo una única partitura de percusión, que es una partitura diferente a la de los instrumentos europeos, como el violín y eso, de la escala y ese tipo de cosas. Él quedó admirado de ese efecto que a él nunca se le hubiera ocurrido que podría ocurrir. Y nos contó que apenas terminaron de tocar, se acercaron varios a preguntarle, che, qué lindo, ¿de dónde sos vos? Y se dio cuenta que estaba en la isla Maui, es pequeña, que estaba teniendo la oportunidad de compartir su fe con un montón de gente por el solo hecho de haber tocado el tambor con ellos. Y me parece que eso es excelente en lo que vos presentaste, Pedro. Gracias. Bueno, ¿puedo? Bueno, ante todo, muchas gracias, Pedro. Muy, muy, muy interesante. Es un tema que yo me acerqué varias veces en mi vida y no me dediqué a profundizar. Este, eh, eh, ya creo que lo vimos otras veces de que en hebreo amar es dar. En, Abba, y este, eh, y para amar, como dice Eric Fromm, hay que ser artista, hay que saber cómo amar, hay que aprender, no se puede así de la nada empezar a amar. Tiene todo el arte de amar está diciendo, tenemos que prepararnos para amar. Y eso es un trabajo, bueno, creo que amamos todos en cierta medida, pero tenemos que perfeccionarnos en ese arte. Este, eh, eh, bueno, como dice el poeta argentino, se hace camino al andar, ¿no? Este, cuando dijiste que pedí a Dios que te arréglame, ¿no? Es decir, mejórame o arréglame, eso en el judaísmo, o como lo vemos, no es tikkun. No tengo, para mejorarme tengo que hacerlo yo, y Dios me va a ayudar cuando yo comience a hacerlo. Este, eh, bueno, por eso tenemos que hacer ese camino a andar y Dios ayuda cuando. Pero me pareció, mientras hablaba, me surgieron cualquier cantidad de cosas en la cabeza. Anoté algunas y las trato de transmitir ahora más o menos en forma ordenada, que creo que no lo logro. Pero eh, eh, me recordó Eric Fromm, me recordó todo lo que tiene que ver con el arte de amar, prepararse para amar, ser artista, estudiar ser artista. Ningún artista no es artista sin estudiar. Se preparó. Y bueno, creo que eso es muy importante y me hizo pensar en estas cosas mientras estabas hablando. Así que te agradezco muchísimo que me refrescaste cosas importantísimas que yo las tenía al costado. Así que muchas gracias. Muy bueno, muy buena explicación, muy didáctico también, ¿no? Bueno, Gracias, Daniel, y gracias, Joel. Eh, ¿Norberto quiere compartir algo? Sí puedo. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, claro, adelante, por favor. Ah, muchas gracias, Pedro, por tu exposición. Eh,
Solo quiero acotar algo para aportar, ¿no? Me llamó mucho la atención el texto que usaste del pasaje de Pablo, ¿no? El rabino, como nosotros también lo conocemos. Y me llama la atención porque me da impresión que él desnuda lo que somos los seres humanos más allá de los cristianos, que es el énfasis, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos ser, como vos decías, ¿no? A veces paloma y a veces serpiente. Pero creo que lo que planteabas, el equilibrio, muy interesante, un poco complementando lo que decía Daniel, el concepto de tal vez preocuparnos por cosas que tienen que ver con el prójimo y quizás estamos mucho más metidos en lo que nosotros entendemos y pensamos y nos olvidamos un poco de la realidad que está a nuestro alrededor, por lo cual muchas veces me parece inconscientemente confundimos eh, la, el cristianismo o el seguir a Cristo como una especie de religión institucionalizada. Pero más allá de eso, me gustó mucho el texto y como sugerencia, una vez escuché una ilustración que me llamó la atención, te la comparto, por ahí sirve como aporte, donde el texto dice el amor, reemplazar la palabra amor por el nombre propio del que lo está diciendo, ¿no? Y me parece que eso ayuda a entender que a veces no solo el amor es una virtud, pero muchas veces para el consumo general parecería como que es algo etéreo, ¿no? Algo que está flotando y que no está personificado. Entonces, cuando yo digo que Norberto es sufrido, es muy distinto de hablar solo del amor, sino que eh, lo que refleja Norberto es el amor al ser sufrido, y esa es una forma de demostrar. Por eso simplemente era el aporte que me llamó la atención y creo que a veces incluso yo lo he utilizado en la ceremonia del casamiento, ¿no? Como que el amor tiene que ver con una expresión de la personalidad, no como algo poético o romántico, ¿no? Simplemente eso, y muchas gracias por tratar de aprender y poder ampliar muchas veces nuestro pensamiento acerca de lo que es el equilibrio entre la serpiente y la paloma, ¿no? Gracias, muy amable. Yo quisiera hacer Muchas una gracias, diferencia Norberto. entre filosofía y pensamiento judío, ¿no? Porque el filósofo dice pienso, luego existo. ¿Eh? Mientras que en la filosofía judía, especialmente del siglo XX, la esencia es yo existo en relación con el otro. Si no estoy en relación con el otro, no existo. Este, es decir, es decir, y en ese sentido, acá entra la dimensión del amor y de la responsabilidad con respecto al prójimo, ¿no? Y eso creo que es una diferencia que habría que acentuarla porque la gente piensa que, o cree que pensando existe. Para nosotros no es así. Para nosotros es yo existo en mi relación con el otro. Creo que Marcelo explicó algo la vez pasada, sin ser el otro, bueno, eh, y que, y que esa existencia tiene una dimensión de amor y de responsabilidad, ¿no? Y creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y todas esas cosas me surgen de toda tu exposición, ¿no? Así que muchas gracias por todo esto. Bueno, no quiero extenderme más porque... Bueno, permiso. Quiero comentar alguna. Tomé nota de muchas cosas mientras hablabas, lamentablemente porque me quitó energías para escuchar, pero en fin, tomé nota de muchas cosas. Y me planteé una pregunta. ¿Debemos obligarnos a amar cuando estamos en medio de un momento en el que el mundo duele?
nos duele a título personal? ¿Cómo puede uno obligarse a amar cuando está tomado por el dolor que uno siente en uno? Y ahí me di cuenta de que hay una respuesta en la tradición judía y que es bíblica, bíblica del Tanaj, cuando nos ordena que debemos alegrarnos en las celebraciones. Se nos ordena. Y entonces el Talmud toma ese mandamiento, no sé cómo llamarlo, esa orden que nos dan, y dice, pero, ¿cómo se hace? Y diferentes autores a lo largo de los siglos fueron opinando cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, hay un rabino que en el Talmud opina que la manera de alegrarse para los varones es tomar vino, para las mujeres es estrenar una prenda de vestir. Sexista, machista, pero es una opinión válida. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que uno se alegra por estrenar una prenda si está triste o por tomar un vaso de vino si está triste? Lo que quiere decir es que uno hace algo que abre las puertas para que uno pueda sentir esa emoción. Porque aún en un periodo de duelo personal, un duelo fuerte por la partida de un ser querido, por ejemplo, somos seres de tantas capas que en algún lugar debajo del duelo puede haber tapadas ganas de sentirse bien y disfrutar un momento. ¿Por qué no? Y entonces que nos ordenen que debemos alegrarnos es para que hagamos algo para durante un momento abrir esas compuertas. Y entonces esa para mí es la respuesta a la pregunta si debemos amar. ¿En qué sentido? ¿Debemos obligarnos a amar cuando la vida nos da una bofetada, por ejemplo? Bueno, en un sentido sí, en el sentido de ocuparnos del prójimo, sí, pero porque eso nos abre la puerta interna a poder conectarnos desde el amor, del sentimiento, que empieza por la acción, el abrir la puerta. No sé si es claro lo que dije, pero es una reflexión a la que me llevó tangencial, por ahí me fui por la tangente, pero es una reflexión a la que me llevó tu rica y sentida exposición que llegó. Gracias, Pedro. El señor Orlando tal vez tenga ganas de compartir algo. Hay 3 personas que no están en pantalla propiamente, Juan y Antonella. Tal vez, Pedro, quieras decir algo más, No, gracias por todas las intervenciones. La idea es lo que vivimos y a lo largo del tiempo, tal como es la fuerza de amar. Dios es amor. Yo me acuerdo que una vuelta estaba en la universidad dando clase y entonces pregunto, ¿quién fue el que dijo Dios es amor? Y una alumna muy rápidamente levantó la mano y dijo, Pitágoras. Bueno, no fue precisamente él, ¿no es cierto? Entonces, es, esto que es muy común. Y es cierto que la palabra amor, tal como dijeron,
Bueno, hoy en día hay que darle a la palabra, no lo que representa la palabra, un baño higiénico. Hoy hablamos de amor, de cosas que no, no tienen connotación, ¿no? Y es cierto que yo pensaba en el arte de amar de Erich Fromm, texto que leímos en nuestros estudios. Eh, a mí me ha preocupado, o al menos ver, que a veces esto que hemos comentado, eh, podemos inclinarnos, somos tan virtuosos aparentemente, con algo que tenemos que equilibrar, ¿no? Es decir, esto que dijo Daniel, cuando se nos va a preguntar, bueno, eh, ¿cuándo te vimos en necesidad? Y bueno, dirá el hecho de que le diste a alguien esto, aquello, lo otro, y en la acción, tanto como dijeron Elsa, Norberto, Joel, ¿no? Jaime, esta vida que es lo cotidiano. Y creo que lo fundamental es que si Dios es amor y nosotros somos el poema de Dios, hechos, porque la palabra poema es creación, y a mí me ha gustado esa palabra, ¿no? Uno habla de poema y es como que algo que está escrito y lo recita, ¿no? Pero el poema es una creación. Si usamos el término hebreo, el crear de la nada, el único que crea o que tiene poder para crear es Dios. Nosotros sacamos de nosotros lo que es nuestra vivencia, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. Y transmitimos esto. Pero nosotros somos el poema de Dios. Y debemos tener el ritmo de lo que tiene este poema en cuanto a que somos creación de Dios y recuperar lo que hemos perdido por no estar de acuerdo o al menos desobedecer los que son los principios de Dios. Esto es simplemente yo dije, era una conversación con nosotros, ¿eh? Entre nosotros. Así que, si les gusta o no les gusta, nosotros, ustedes y yo somos un poema. Algunos con más estrofa, otros con menos, pero cuando se encuentren con otros decimos, qué flor de poema, ¿no? Pero muy pocos saben que la palabra poema significa eso, ¿eh? Ese es el concepto de la palabra. Y gracias a Dios por esto. Bueno, gracias por compartir este momento juntos, Gracias a vos. ¿eh? Hay un rezo que seguramente conoces, Vejianu, Shejianu, Lasman Hazé, que es que damos gracias. ¿Quieres decirlo, Joel? Por favor, Shejianu, por favor. Vikimanu, Vigano, las van a hacer. Tres cosas. ¿Y la traducción? Shejianu, que vivimos, que existimos y que llegamos a este tiempo, Que llegamos a este momento. a este momento. ¿Puede Las van a ser? hacer. Sí, sí, perfecto. Asman. Sí, sí, por supuesto. Y eso uno puede dar gracias porque es la primera vez en el año que prueba una sandía. Gracias por llegar a volver a comer sandía este año de nuevo. O por llegar a la boda de un hijo, o por llegar a una casa nueva, o simplemente por llegar a este momento, sea cual sea el momento. O poder tener un día más de vida. Claro. Amén. 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 Así que Pedro, gracias por este momento y Hashem, gracias por haber podido llegar a este momento. Amén. 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 ¿No? Bueno, Bueno, bendiciones para todos. muchas gracias igualmente. Ya no, ¿dónde está esto? Bendiciones a todos. Que el Gracias a Señor todos. les bendiga. Amén, amén, amén. Amén. Bendiciones a los que no veo, que están escondidos por ahí. También. Que Dios los proteja y cuide a todos.